Hay algo que siempre pensamos. El título de este mensaje se llama Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Cuántas veces hemos pensado esto? Pensamos que el Señor está lejos, pensamos que el Señor no nos escucha, pensamos que el Señor se ha olvidado. Y vamos a hablar un poquitito. La definición de oración es hablar con Dios. Es la comunicación del alma humana con el creador del alma, con aquel que creó ese alma, y pueden entablar esa comunión, esa comunicación. Ahora, la oración puede ser audible o silenciosa, la oración puede ser privada, pública, la oración puede ser formal o informal. Cualquier oración, pero lo importante es que cualquier oración se la haga con fe. ¿Por qué? Porque es una oración dirigida a Dios. Es una oración dirigida en el nombre del Señor Jesús, como dice en San Juan capítulo 16, versículo 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. Amén. Jesús decía que la oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo y sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos ayuda, porque Él es el que nos da la guía, Él es el que pone palabras, Él es el que intercede. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dígame si muchas de sus oraciones no fueron casi en silencio, sin emitir palabra. Muchas de sus oraciones fueron casi con un llanto. Muchas de sus oraciones fueron solamente con una palabra diciendo, Jesús, por favor, ayúdame. Y tan simples o tan que parecen a nosotros nada, pero es allí en medio de esa oración que el Espíritu Santo intercede por nosotros, a favor de nosotros, a Dios. El Espíritu Santo es el que pone palabras, el Espíritu Santo es el que nos guía a cómo y qué orar también. Amén. Lo habrá sentido una y muchas veces. Sabemos que la oración cristiana es dirigida a ese Dios trino de la Biblia. Oramos al Padre a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Ahora, hay algo que tenemos que saber. No todos quieren orar a Dios. Hay muchos que oran a dioses falsos y creen en ellos, pero hay otros que directamente no creen en nada. Por ejemplo, los impíos, dice el Salmos 10:4, ellos no tienen deseo de orar. No les importa. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nosotros podemos orar más, menos, pero en nuestro pensamiento, en algún momento del día, quizás cuando nos hemos sentado a comer, podemos mirar el plato de comida y reconocer, es Dios quien me ha dado. Cuando nos levantamos, gracias Señor. Cuando nos acostamos, gracias porque me has guardado. Y hay un pensamiento de Dios en el justo. Pero dice en el impío no hay ningún pensamiento de Dios. Él lo puede todo, él se maneja con otros pensamientos, con otros dioses u otras creencias. Pero los hijos de Dios, como le decía, tienen ese deseo natural de orar. Los discípulos de Jesús en un momento, en Lucas 11:1, por ejemplo, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó,
allí habían visto a Jesús orar y dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Había algo que le decía, yo quiero aprender como vos, yo quiero hacer como vos lo haces, enséñame a orar. Entonces, de alguien que no quiera no van a hacer eso, pero estos querían, así como nosotros. Señor, enséñanos a orar, ayúdanos a orar. Intentamos, queremos, pero ayúdanos. Y cuando pensamos que la oración es tan solamente un ritual, una forma, la oración va más allá. Debemos entender que la oración es por todo y en todo tiempo. El apóstol Pablo decía orar sin cesar. En otra ocasión a los filipenses, en Filipenses 4, versículos 6 al 7, les decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Le decía, ¿por qué te preocupas por todas las cosas? Más vale, ora a Dios. ¿Y por qué voy a orar a Dios? Por todo. Por todo. Así como quizás estás hablando con tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu padre, tu hijo, tu amigo, por todas las cosas que pasan o que están sucediendo en el día. Y bueno, por eso vas a orar, podés orar. Por tu amigo, por tu hermano, por tu compañero, por tu profesor, por no sé, por alguien que se te cruzó en la calle. Sí, podés orar por ello. Dice, cuando nosotros empezamos a descansar en Dios, cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, cuando nosotros reposamos en sus brazos, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos estar alegres en medio de una circunstancia difícil, en medio de tribulación? Sí, ¿cómo podemos tener paz? Podemos, porque confiamos en que ya le hemos dicho al papá, necesito esto, y papá lo va a hacer, a su forma, como quiera, cuando quiera. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros oramos de esta manera, va a ir sucediendo algo también. Nuestra fe va a ir aumentando. Nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. ¿Y cómo haces todo? Lo llevo a Dios. No es que yo le digo a Dios, Dios, necesito esto y ahí me tiro acostado a esperar que lo haga. Es decirle a Dios y yo caminar. Y Dios va a ir marcando el camino, abriendo puertas, cerrando puertas. Y esa paz será en nuestro corazón. Santiago hace referencia a la oración eficaz, que de pronto es la que todos queremos, ¿verdad? Nosotros queremos orar y que Dios escuche en primer lugar y segundo que Dios responda. Pero esa oración eficaz es la que no falla. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, allá deja algunas características de lo que puede ser un impedimento aún para la oración. Y cómo esa oración va a ser efectiva. Dice aquí, Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. De pronto encontramos alguna de las beneficios de la oración y encontramos algunas de las cosas que pueden ser una barrera en la oración.
Dice que esa oración eficaz se hace con fe, porque también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nosotros oramos a Dios, ¿por qué? Porque creemos que hay un Dios. Nosotros levantamos nuestras voces, estamos en este lugar porque creemos que hay un Dios. Y dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él, aquel que se acerca a Él, no lo va a dejar huérfano, como dicen los changos, no lo va a dejar tirado. La oración de fe tampoco tiene que ver con resultados. Porque nosotros decimos, vos no tenés fe porque no, la oración que hiciste a Dios no la respondió todavía, o de la manera que vos quisiste. La oración de fe tiene que ver con creer en Dios, de esa forma sencilla. Creer que Dios existe, creer que Él nos escucha, creer que el resultado o la respuesta está en las manos de Dios. La respuesta está en su voluntad, que Él va a responder según su soberana y misericordiosa voluntad. Él va a responder cuando quiera y como quiera. Ya voy a llegar un poquito más adelante, pero nos han metido en estos tiempos en la cabeza que si nosotros hacemos una oración y no da resultado, algo está mal. La oración eficaz tiene motivos correctos, pero como les decía, también puede haber obstáculos. Santiago 4:3 decía, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nuestras oraciones son de manera egoísta para satisfacer aún malos deseos. Inevitablemente, ¿y por qué querés ser sanado? No sé, de la rodilla. Y porque quiero volver a jugar a la pelota, no sé. Quiero ir al baile. ¿Qué sé yo? Por a veces son motivos impuros, egoístas. Nuestras acciones, nuestras actitudes sí afectan en el resultado de la oración. Porque no es que yo cuando hago una oración a Dios me visto de santidad, dejo el traje de santidad y sigo haciendo lo que yo quiero y como quiero. Debemos tener una vida en santidad. Una de los impedimentos que tiene el impedimento a la oración es la falta del perdón. Marcos capítulo 11, versículos 24 y 25, dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Estamos hablando que la oración se debe hacer con fe, y aquí en este primer versículo dice que así debe ser. Cuando ores, cree que lo va a recibir y vendrá. Bueno, 25 dice, y cuando estés orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. En el mismo Padre nuestro dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Ahora, si nosotros venimos ante Dios y decimos, Señor, perdóname a mí. Bueno, vos lo perdonaste a tal o tal. No, a ese no lo puedo ni ver, eso es tema aparte. Yo te estoy pidiendo que me perdones a mí. Bueno, yo voy a poder perdonar tus ofensas cuando vos puedas perdonar al otro. Es difícil. Mira si no va a ser difícil que Jesús, para poder perdonar, tuvo que morir. Y sí, algo va a morir en nosotros. Va a morir nuestro orgullo, va a morir nuestro yo. Pero déjame decirte que cuando tú puedas perdonar, vas a quitarte un gran peso de encima. Y como decía Santiago,
vas a ser sano también. Vas a ser sanado. Entonces es inevitable perdonar en nuestras oraciones. Cuando nosotros, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a recordar y te va a decir, porque vas a orar a Dios, vas a decir, perdóname por esto, por lo otro, o ayúdame en esto, y el Espíritu Santo te va a recordar la persona con la cual tienes que arreglar una diferencia. O perdonar, o pedir perdón. Otro de los impedimentos, particularmente en los matrimonios, lo vemos, 1 de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo no puedo estar viviendo una vida de perro con mi señora, esposa o esposo, y venir ante Dios, levantar nuestras manos y ya todo bien. No, dice que tus oraciones van a ser estorbadas. Dice, no está hablando acá de aquel que no tiene un marido o una mujer que estén en Cristo. Está hablando de la relación de amor, de esa relación de respeto, de ese buen trato que debe haber en el matrimonio. Amén. De eso está hablando aquí. Entonces, para que tus oraciones sean escuchadas por Dios, que haya un buen trato hacia tu cónyuge. Otra de los motivos por los cuales las oraciones no son escuchadas es el egoísmo. Siempre pido para mí. Esa palabra dame está bien metida en todas nuestras oraciones. Dame. Y como buenas ovejitas, dame. ¿Cómo hacía la ovejita? Y siempre para nosotros. Somos tan egoístas. En los últimos tiempos he aprendido y casi no oro para mí. No sé qué pedir para mí, Dios me ha dado todo. Ya si pido algo más es por abuso, no sé por qué. Entonces pido por otro. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si yo cierro mi oído a la necesidad del otro, si yo cierro mi oído si yo no pongo el clamor, dice la Biblia, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, con los que sufren. Si no estoy a la par de ese, si no oro junto a él, no oro por él, de pronto Dios dice, si a vos no te importa nada de otro. ¿Sabe? Hay dos direcciones en las que Dios responde fácilmente las cosas, o que la que Él nos manda a vivir. Una es hacia Él y otra hacia el prójimo. No sé si vieron cuando a Jesús le preguntaron cuál es la más importante, la ley más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Y segunda, a tu prójimo como a ti mismo. Ok. ¿Cuánto yo me amo a mí? Es la forma en que yo tengo que amar a mi prójimo también. Amén. Otra de los impedimentos o barreras que tiene la oración es la duda. Mateo 21, versículos 21 y 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La duda es desconfianza. Ahora, quizás puedes decir, yo quiero hacer esto. Y le pides a esa montaña que se pase para el otro lado. Y yo creo que no se va a pasar. Eso era una manera figurativa de decir.
Porque si le pides a esa montaña que se pase, no se va a pasar. Te lo aseguro. Muchos habrán probado y no lo lograron. Está en el mismo lugar, ¿verdad? Pero lo que nos invita es a orar con fe. La desconfianza, la falta de fe. Ahora, sabe que eso ni siquiera nos deja orar, porque nosotros ya desde el principio decimos, ¿y para qué voy a orar si Dios no va a escuchar? Ahora, si empezaste así la oración, estoy seguro que Dios no la va a escuchar. Porque no estás orando a un Dios o a tu Dios misericordioso. Cuando vos sabés que Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es aquel que está contigo, oras tranquilamente. ¿Para qué voy a orar si nunca responde? ¿Quién dice que Dios no responde? Dios te puede responder de 3 maneras. Te puede responder de la misma forma en la que le pediste la oración. Te puede responder en la forma contraria a la que le pediste la oración. O te puede decir, espera. Porque dentro de ese proceso, estás pasando por un proceso. Hay algo que tiene que suceder durante este tiempo antes de la respuesta. ¿Para qué voy a orar si Dios no me quiere? O no quiere que, por ejemplo, yo sea sano, o que yo ya estoy dudando, ya estoy casi peleando con Dios. O pensamos que Dios no tiene el poder de hacerlo. ¿Quién dice que no tiene el poder de hacerlo? Si Él fue el creador de todas las cosas, ¿cómo que no va a tener poder? Él de la nada hizo todo lo que nosotros vemos. ¿No va a tener poder? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Sabe? Otro de los impedimentos que encontramos es orar o hacer algo para violar las leyes naturales. Toda la naturaleza obedece a las leyes de Dios. Y aún más que los hombres, la naturaleza obedece. Cuando Satanás tentó a Jesús allí, le dijo que se tire al vacío porque los ángeles le iban a guardar. Él sabía que no podía tentar a Dios. Sabía que si hacía un paso hacia adelante, había un precipicio, había un vacío, iba a caer como una piedra y posiblemente iba a salir bastante lesionado. Entonces, no podemos tentar a Dios, no podemos violar las leyes establecidas, por ejemplo, ley de la gravedad. No podemos orar a Dios, por ejemplo, que nos haga recordar para un examen que no hemos estudiado. A mí nunca me ha funcionado. Yo a veces algunas cosas no había estudiado y le digo, Señor, así me acordás. Nada. A veces el compañero que estaba más cerca me podía ayudar un poquito. Orar, por ejemplo, para que te pase la resaca. Si es una consecuencia de algo que hiciste. Orar para que no te descubran por algo que hiciste. El Señor es justo, el Señor es santo. Y de pronto le estamos pidiendo, Señor, cubrirme pecado, por favor. Así zafe de esta. Así no sea avergonzado. Así no me corran, así no me vean, así no sepan que soy yo. No sé. Dios no puede quitar las consecuencias. Las consecuencias van a venir. Las consecuencias de todas las acciones van a venir, van a llegar. Pero sí le podemos pedir a Él que nos ayude, que nos libre de la tentación, que nos ayude a ser inteligentes en nuestras decisiones. Amén. Y Dios sí lo va a hacer, porque no es malo. Porque Él también sabe la consecuencia que viene detrás de cada acción. La codicia también es otra de
de los impedimentos, como ya lo dije. Santiago 4, 2 y 3, pero lo leo en la traducción en lenguaje actual. Dice así: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de hasta pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Tenemos que ser inteligentes al orar a Dios. Señor, ¿yo para qué estoy pidiendo esto? Ay, Señor, por favor, que pueda, no sé, ganar más plata. ¿Y para qué quieres ganar más plata? Para poder comprarme, no sé, un auto más nuevo, una casa más grande, para ir a vivir en otro barrio que no sé, este barrio pobre en el que vivo, lejos de estos vecinos pobres. Nunca hemos pensado así. Yo sé que usted nunca pensó así, yo tampoco. Dios nos libre, ¿verdad? Bueno, esos son oraciones que el Señor no va a escuchar. Esos son impedimentos a la oración eficaz. El orgullo de pararnos y hacer oraciones fabulosas y bueno, esperar que el Señor le responda, ¿verdad? Mire, hay algo que quiero hablarle un poquitito de algo que sucede mucho, es tan común en todas las reuniones casi, que utilizamos la palabra declarar y decretar, casi como para obligar a Dios a que haga algo. Y mal utilizamos un versículo donde dice que en la lengua está el poder para el bien y el mal, la muerte, la vida. Cuando ese versículo nos habla de que las consecuencias de nuestra lengua pueden dar vida o pueden dar muerte. Dice otro versículo que en la multitud de palabras no falta pecado. Usted, si se mantiene calladito, va a cometer muchos menos errores. Y su lengua le va a ayudar a traer vida antes que traer muerte. Y por ahí va esa explicación a ese versículo. Esta palabra decretar o declarar comienza un movimiento allá por el siglo XVIII. Un filósofo y teólogo herético llamado Emanuel Swedenborg, entre el año 1688 y 1772 vivió él, enseñaba sobre el poder de la mente para crear la realidad. Él ya estaba utilizando casi el poder de la mente, lo que yo pienso va a suceder, algo así. Y enseñaba que el mundo físico era una extensión de la mente y que por lo tanto la mente podía formar y dictar cosas materiales. Ponía a nuestra mente casi como el poder creador de Dios. Más tarde en Estados Unidos esta idea se desarrolla por Phineas Kimby, quien se conoce como el padre del nuevo pensamiento. Esto es el año 1800 ya. En un artículo sobre el mismo tema, el pastor Edgar Aponte explica cómo esta corriente se introdujo en la iglesia. La idea del nuevo pensamiento fueron popularizados por el gurú Ralph Waldo Trine, quien publicó en un libro en el 1897 que vendió millones de copias. Trine decía que uno afirmaba con la mente y con la palabra ocurría. O sea, lo que vos pensabas lo podías proclamar y eso iba a suceder. De eso hablaba este pensamiento, este pensamiento positivo. Que las razones de las enfermedades en las personas era porque hablaban o pensaban sobre ellas. De pronto lo que estaba diciendo aquí era que vos, no sé, te duele la cabeza porque vos dijiste me duele la cabeza. O
o algo sucedía instantáneamente de que vos hablabas. Oh, qué lindo sería. Tengo en mi bolsillo $1.000.000. Y no es tan fácil, no es tan así. Sobre eso estaba hablando. Pero dice, las enseñanzas no llegaron claramente a la iglesia de Mano de Trine, quien negaba la Biblia y la deidad de Dios. O sea, ellos tenían este pensamiento positivo y toda esta línea, pero ellos negaban lo que la Biblia decía y la deidad de Dios. Sino que a través del pastor Kenyon se introdujo este pensamiento en la iglesia. Kenyon es conocido por su idea del pensamiento positivo. Él enseñó que las confesiones positivas, que las confesiones positivas eran la clave para una vida próspera. Yo sé que todos nosotros en algún momento hemos dicho qué hermoso día, hoy va a ser un hermoso día, no terminábamos de salir a la vereda y empezaban a llegar los problemas. ¿Qué pasó con ese pensamiento positivo? ¿Qué pasó con esa proclamación que nosotros hicimos muy desde tempranito? Y ya somos fracasados, pero si yo dije recién que iba a ser un hermoso día y no pasó nada de eso. También se conoce como el padre del evangelio de la prosperidad. Esto le llama un poco, esto ya lo tienen un poquito más fresco. Kenyon influyó a personas como Kenneth Hagin y Oral Roberts, y allí muchos más fueron absorbiendo y tomando este evangelio de la prosperidad. De pronto, ¿por qué hay algo que funciona? Porque hay algunos que también creen que va a funcionar y que quieren que funcione. Lejos de querer obligar a Dios a hacer algo, mejor debemos hacerlo como Él lo dice, como Él nos enseñó. Segunda de Crónicas 7:14 es una de las mejores descripciones de cómo debemos acercarnos a Dios para mover su mano, para mover su corazón, para que su mirada se ponga sobre sus hijos, sobre su pueblo y sobre cualquiera de nosotros y en cualquier situación. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Cualquiera de nosotros que invoca el nombre del Señor viene ante a Él humillado, con un corazón rendido, con una necesidad, como decía el apóstol Pablo, trae todas tus necesidades. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas. Dice, por el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. El Señor acá está dando la guía. Yo voy a escuchar esa oración. Si se convierten de su malo camino, viven en santidad, buscan mi rostro, claman. Entonces, dice, yo oiré desde los cielos. Esa es una oración que Dios va a escuchar. Aquella que salió de un corazón humilde, de un corazón quebrantado, de un corazón que confía en Dios, de un corazón que espera en Dios, que busca a Dios. Esa es la oración que Él escucha. Dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Esa es la oración que Dios va a escuchar. Lejos de decirle, yo decreto que mañana a esta hora, no sé, en mi casa voy a tener en la puerta un auto nuevo. No sé, cualquier cosa. O todo lo que ya hemos escuchado, porque hemos escuchado de todo. ¿Y saben qué pasa? Como el evangelio es avergonzado, porque de pronto por palabrerías como esa, Dios no obedece a esas cosas. Y por palabrerías como esa, el evangelio es avergonzado. Porque Cristo vino a cambiar nuestros corazones, no a llenarnos de posesiones que no nos sirven de nada.
Y sí, te aseguro que Dios puede bendecirte y darte todo lo que Él quiere. Pero lo principal es tu corazón, tu vida. Amén. Ahora, otra cosa que puede entorpecer es la dureza del corazón. Dios nos responde a nuestras oraciones por eso. Zacarías capítulo 7, versículos 11 y 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviadas por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. La dureza del corazón. Yo quiero de Dios las bendiciones, pero no me importa su palabra. Yo quiero de Dios todo lo que Él me tiene que dar, pero obedecer su palabra no me importa. Buscar a Dios no me importa. Rendirme a Dios no me importa. No me hables de Dios, no me hables de la ley, no me hables de mandamientos, no me hables de la gracia, no me hables de misericordia, no me interesa. Yo quiero a un Dios pedido ya, a un Dios que lo tiene que hacer ya. Muchas veces en nuestras oraciones oramos a Dios por ejemplo, por sanidad. Pero Dios no contesta a la rebeldía de nuestros corazones, donde también Él nos ha dado la ciencia, la medicina, donde dice, sí, yo puedo sanar, está todo bien, pero tienes que pasar por la medicina primero. Y he visto tantos casos donde Dios, en medio de ese proceso, donde el primer paso fuiste al médico que te detectó una enfermedad, y después en el proceso se vio la mano de Dios, donde Él levantó a la persona, sanó, o la acompañó todo el proceso, como Él quiso. De pronto, esa dureza de nuestro corazón, que vemos una infección que tan solamente hay que limpiar, ¿verdad? Hay que raspar. Dice, no, Dios me la va a sanar. Cuando te diste cuenta de podrido el brazo, la pierna. Dureza, cabeza dura. Los instrumentos, los avances tecnológicos son instrumentos de Dios. Cuando Lucas, que era el médico amado, ¿se acuerdan? Él cuando escribió las cartas no dijo el ex médico amado. El médico amado, él siguió siendo médico, siguió ejerciendo esa profesión, siguió y también escribió para la iglesia. Y por algo están los médicos, donde también el abuso de los medicamentos puede traer consecuencias para la salud. ¿Saben? Muchas veces nuestras oraciones tampoco son respondidas. ¿Por qué? Porque no oramos dentro de la voluntad de Dios. Jesús, cuando oró allí en el huerto de Getsemaní, Él dijo, se postró rostro a tierra orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieras. Sea hecha tu voluntad. De pronto el Padre Nuestro, ¿cómo finaliza? También así, sea hecha tu voluntad. En los cielos como en la tierra, sea siempre hecha tu voluntad. El apóstol Pablo aceptó cuando Dios le respondió. Porque el apóstol Pablo dice, había orado 3 veces por este aguijón, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces el Señor permite que una enfermedad no sea sanada y a veces de por vida. ¿Por qué? Porque es la única forma que te tiene cerca. Bástate en mi gracia.
a veces sucede, como el apóstol Pablo se lo dijo. Más bien debemos orar, sea conforme a tu voluntad. Y esa sí es una oración eficaz. No porque nosotros lo dejemos, hayamos dicho a Dios, mira Dios, esta es mi necesidad. Y mañana Dios contesta de otra manera, Dios nos respondió. Dios respondió a la forma de Él, según Él quiso. Nos entregamos a Él y le decimos, Señor, quiero amarte, servirte, aquí te entrego mi vida. Pero de pronto cuando Él movió un poquitito el timón de nuestro barco, saltamos como leche hervida. ¿Y por qué nos enojamos tanto si le hemos dicho a Él que Él maneje? ¿Que un ratito va a manejar Él o yo le voy agarrando el volante? Bueno, ahora maneja vos. Y le voy manejando, le voy frenando, le voy poniendo el freno en mano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la hace. ¿Así dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la hace. Repita conmigo, Él la hace. No, Él la oye. Él nos oye. Pedimos según su voluntad y Él nos oye. Ahora, Él va a responder según su voluntad. No según nuestro capricho, según su voluntad. Él va a saber qué es lo mejor para ese momento, para esa situación, para nuestras vidas. Amén. Ahora, la oración eficaz viene de labios del justo, de aquel que es entregado al Señor. En la traducción lenguaje actual, en el Salmo 66, 18 dice, si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Amén. Así que si tú eres justo, si tú has entregado tu vida al Señor, si tú vives una vida en santidad y te humillas ante Él cuando oras, tu oración de seguro es escuchada y Dios la va a responder. Amén. Señor, te damos gracias porque tú, siendo un Dios tan grande, soberano, sublime, Señor, escuchas las oraciones de nosotros, hombres, pecadores, rebeldes, Señor, pero intentamos vivir para ti, intentamos vivir contigo. Señor, con cuerpos que se deterioran, con necesidades físicas, materiales, Señor, pero aún así venimos ante ti. Señor, rogando que seas tú el que toques los cuerpos enfermos. Señor, ayudes en nuestras economías, nuestros corazones, nuestras inteligencias. Señor Jesús, ayúdanos porque te necesitamos. Y gracias porque tú también nos enseñas cómo venir ante ti. Señor, que podamos siempre reconocer que sin ti no somos nada y no podemos nada. Que podamos siempre reconocer que tus designios siempre son los mejores. Porque queremos que nuestra vida sea conforme a tu voluntad, Señor. Pero también tenemos que aprender a descansar en tu santa y perfecta voluntad. Señor Jesús, hoy también quiero pedirte por los hermanos que se encuentran enfermos. Señor, toca sus cuerpos. Señor Jesús, restaura sus cuerpos, restaura su salud. Señor Jesús, que puedan cobrar ánimo, que sus parientes, que sus hijos, sus esposos, esposas, Señor Jesús, puedan cobrar ánimo, puedan mantenerse y tener paz en medio de la situación. Señor Jesús, que sus corazones sean reconfortados. Señor Jesús, y aún este proceso puedan transitarlo, Señor, con gozo, ese gozo que solamente tú pones, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. En tu precioso nombre, amén, amén y amén.